A continuar con más información en Crónica Matinal. Sí, continuamos con el tema de las retenciones, porque dentro del campo, Andrés, hay sectores que están, por supuesto, en contra de la decisión del gobierno nacional. Ya están protestando en todo lo que es la zona de Altos Fierros y también diferentes partes del país. Y hay otro sector que está a favor, que ha pertenecido a la mesa de enlace y está a favor de la decisión que ha tomado el gobierno nacional de aumentar las retenciones. Vamos a comunicarnos con Eduardo Bussi, quien fuera presidente de la Federación Agraria allá por 2008, en el marco de la resolución 125, la mesa de enlace. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen martes. ¿Cómo están ustedes? Buen día, buen martes y un saludo a la audiencia. Eduardo, te queríamos consultar sobre tu postura sobre lo que desde algunos sectores del campo, sobre todo los agroexportadores, sostienen que es un aumento desmedido de las retenciones, y desde el gobierno sostienen que es una actualización, que por eso está en el marco de la ley, del 31 al 33%. Claro. Mira, si le hubieran aumentado retenciones ahí al trigo, al maíz, al sorgo, al girasol, digamos, a las legumbres, yo también estaría hoy en la protesta, estaría claramente en contra, porque el productor no resiste más aumentos de impuestos y en particular de retenciones. O sea, estaría ahí en Alto Fierro, como hemos estado en su momento, pero lo que pasa es que cumplir años no tiene que ser en vano, tiene que darnos algún tipo de experiencia, de racionalidad, de objetividad, y esto de haber tenido un tránsito por el gremialismo agrario, tiene que, a mi criterio, tiene que servir para colaborar en mandar en qué mensaje transmitimos a quienes nos están escuchando en este momento, por ejemplo, ¿no? O sea, acá hay una gran exageración y una gran confusión de estos dos puntos a las multinacionales, la mayoría. Hay algunas nacionales, como Acetera General Dehesa, por ejemplo, que hace Cruzado, Macanudo, pero la gran mayoría son multinacionales, exportadoras de aceites y harinas, que tenían 2% de retenciones diferencial, y que ahora lo que hacen es, digamos, transitoriamente poner igual el poroto de soja que las harinas. O sea, al productor ya le estaban descontando el 33% de retenciones, y a las aceiteras el 31%. ¿Qué hacía? Eso les terminaba dando más rentabilidad justamente a un grupo que maneja el 80% del total de comercio exterior. Lo manejan 5 grandes empresas, todas extranjeras, multinacionales. Entonces, digamos, 2 puntos a estos no es lo mismo que aquella resolución del Martín Lustó del 2008, que a $600 la tonelada, como estamos en este momento, de soja, las retenciones llegaban al 58%. Por eso aquella revuelta fiscal en aquel tiempo, ¿no? Esto es un escenario totalmente distinto. Estamos hablando de rentabilidad, 2 puntos de rentabilidad de las empresas multinacionales. Entonces yo, a esta altura de mi vida, no me quiero poner en el pelotón de colaboradores de las multinacionales, porque en un lugar donde no me gusta estar, porque además esos operadores de granos, cuando llega la época de cosecha, más de una vez se cartelizan y pagan valores que podrían ser superiores a lo que le van pagando a los productores. Muchas veces ejercen posición dominante, se cartelizan, o sea, entonces yo no puedo estar a favor de las retenciones. Yo en un lugar que es incómodo, a mí no me gusta estar a favor de las retenciones. Lo que no puedo estar es a favor de grupos extranjeros, multinacionales, cuando además el destino de ese 2% va a ir a tratar de estabilizar el precio de la harina. Y yo veo a mis compatriotas, a mucha gente que está muy mal en este momento, y si además le aumenta el pan, le aumenta el transporte, le aumenta, sigue habiendo aumento de alimentos, sigue un proceso inflacionario, y la gente está cada vez más jodida. Entonces, si se van a usar esos recursos, ese 2%, para un fondo estabilizador de la bolsa de harina, por lo menos para que no sea la harina la causa del aumento de los panificables, hasta me parece que es un objetivo loable, que hay que tratar de colaborar con eso. Entonces, no quiero quedar apoyando a 6 o 7 grupos multinacionales de exportación de granos. ¿Se entiende la posición?
Sí, Eduardo, por lo que todo lo que usted está describiendo es un clima muy diferente al que se vivió en aquella época de la 125, al que se está viviendo ahora. ¿Usted por qué cree que gran parte del campo, bueno, reaccionó en contra de esta decisión del gobierno? Porque a ver, claramente esto que está pasando ahora no tiene nada que ver con la confiscación autoritaria que generó la revuelta fiscal del 2008. ¿Tá? Y que puso en veredas opuestas al campo con el gobierno de aquella época, y eso duró muchísimo tiempo, ¿está bien? O sea, esto no tiene nada que ver, estos dos puntos de retenciones, con aquel verdadero manotazo, aquella verdadera confiscación. Pues, dicho esto, ¿por qué la reacción? Porque hay mucha manipulación de la opinión pública, porque hay muchos operativos, porque hay oposición política que se monta sobre estos temas y terminan defendiendo a las multinacionales de una manera que a mí realmente me resulta llamativa. Digamos, se hace oposición política con un tema que, digamos, confunde a mucha gente, y aquel oyente ahí en la ciudad de Córdoba, en toda la región, que dice, che, mirá, otra vez la guerra del gobierno con el campo, otra vez aumentan las retenciones a los productores. Ese es el mensaje que le llega a la gente. Y ahí es donde tenemos que tratar de decirle, mire, no, acá a los productores no le afecta de modo directo, y esto le sacan un poco a las grandes corporaciones para dársela al pueblo a través de una bolsa de harina que no se vaya a las nubes, porque el tema de la guerra esta de Ucrania y Rusia no es neutra, o sea, aumentaron, son grandes proveedores, en particular Ucrania, grandes proveedores de trigo. El trigo aumentó en el mundo, y esa causa lleva a que todos los países, no solo la Argentina, estén preocupados en cómo se han ido moviendo los alimentos hacia arriba. Entonces, en este contexto, en una Argentina que viene con 4 años de inflación, más 2 años de pandemia e inflación, digamos, hay muchos argentinos están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, Eduardo, hay que crear condiciones para parar para atenuar el proceso inflacionario, hay que hacerlo. Y bueno, y en esto tenemos que ser muy objetivos y muy cuidadosos. Eduardo, mencionabas que podría haber determinados intereses políticos en el marco de esta exageración, como consideras vos, por las protestas, la reacción de algunos sectores políticos, sociales del campo. ¿Pensás que hay una acción destituyente en este sentido? A ver, hay una cuestión que es legítima, o sea, todo el mundo tiene derecho a expresarse. Yo soy respetuoso de eso porque en su momento me tocó ser cabeza y muchas veces liderar procesos de protesta, y bueno, o sea, que es legítimo que los sectores se expresen, digamos, cuando están en desacuerdo. Lo que sí me parece que hay que ser cuidadoso de cuando hay verdaderas razones y cuando no las hay. A ver, si en este momento nosotros tuviésemos un anuncio el sábado pasado, por ejemplo, Julián Domínguez, anunciando que se duplican las retenciones al trigo para no sé qué pretexto, que se duplican las retenciones al maíz no sé con qué pretexto, que se duplican las retenciones al sorgo, al girasol, yo en este momento estaría aprovechando este micrófono para salir a putear en todos los idiomas, Estaría diciendo, Santi, no, basta, no sigan metiéndole la mano en el bolsillo a los productores, déjense de joder. Pero no es eso lo que sucedió. Sucedió que le ponen 2 puntitos a Targil, Dreyfus, Bunge y a estos jugadores, y hay una oposición política que se monta sobre esto. Yo diría destituyente, es una palabra demasiado, yo no quiero convalidar eso porque me parece una palabra demasiado fuerte, es decir, están queriendo la destitución de un gobierno. El gobierno ya tiene sus propios problemas de divisiones que tiene que tratar de resolver pensando en la población argentina, y dejarse de joder con las propias divisiones que tiene el gobierno. Y a la oposición decirle, miren, está bien que ustedes marquen aquellas cosas en las que están en desacuerdo, pero de ahí a movilizar, a hacer todo un clima de malestar, me parece que ahí no hay que sumarse, y hay que poner racionalidad en cada uno de los minutos de televisión, de radio que podamos tener. Bien, Eduardo. Eso es lo que creo que hay que hacer. ¿Se entiende, muchachos? Así es, Eduardo, ha quedado sumamente claro. Te agradecemos esta comunicación con Crónica Matinal de Canal 10 de Córdoba. Abrazo grande, Eduardo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo.